Saludos y bendiciones, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos nuevamente en su programa Simplemente Charlando con el Padre Teo y Susana Godoy. En esta ocasión queremos compartir con ustedes un tema del cual nos hacen muchas preguntas y que en este capítulo quisiéramos ampliarlas y detallarlas de mejor manera para ustedes. Y eso es la comunión en la mano. ¿Está permitida o no? ¿Usted qué dice, Padre? Entonces vamos a ubicarnos un poco en el tema. Nos llueven básicamente en cada transmisión que hacemos en vivo. Nos llegan dos preguntas. Uno, si está permitido comulgar en la mano y si los laicos pueden dar la comunión. Es una pregunta que nos llega con cierta frecuencia, sí, como si esta fuera ahora el centro de la fe católica donde se decide si tú eres un hijo de Dios fervoroso o no. Entonces nosotros hemos querido, ahora que vamos de gira, nos hemos tomado este momento. Ustedes lo están viendo como parte de la serie Simplemente Charlando. Nos hemos tomado este momento para ayudarnos un poco a reflexionar sobre el tema. Entonces, comunión en la mano. Hay una tendencia en la Iglesia a dividirse, lo que yo llamaría en derecha e izquierda, los progresistas y los tradicionalistas. Los tradicionalistas que proponen comunión en la boca, en la mano, misa tridentina, canto gregoriano, como que lo que parecería un regreso a la Edad Media. De rodillas. Solo vamos a permitir canto gregoriano o los coros del Renacimiento o lo que fuera, coros polifónicos, pero nada ni de guitarra, porque hasta la guitarra ya es signo de satanismo, porque Satanás inventó la guitarra. Bueno, cosas así. Por el otro lado tendríamos progresistas que quieren que la guitarra, que los hippies, que fumar, que obviamente la misa, la consagración de pie, porque hay que estar de pie, prohibido arrodillarse y naturalmente cada uno va y agarra la galletita, porque todo eso lo hemos visto, cada uno agarra la galletita y recibe la comunión uno mismo, ya ni siquiera en la mano, sino tú mismo. Cada quien la toma, sí. Así hemos presenciado el testimonio de una amiga nuestra cuya hija hacía la primera comunión y el sacerdote que había venido del DF en México y invitó a los que iban a hacer la primera comunión a pasar al centro y tomar con sus propias manos su primera comunión. Obviamente se trata de abusos, pero realmente, hermanos, es necesario crear una visión así, blanco y negro, progresistas, tradicionalistas, o cuál es realmente la enseñanza de la Iglesia sobre el tema. Primero, nosotros tenemos que recordar que tradicionalmente, o sea, con 2000 años de historia, la comunión se recibía de rodillas y en la mano, en la boca. En la boca. De rodillas y en la boca. Eso es lo que la Iglesia tradicionalmente siempre ha hecho. Solo en los últimos, póngale 50 años, con el Vaticano II en adelante, hubo un movimiento de, digamos, quitar un poco peso a la tradición e introducir nuevas formas, tanto en la moral, sí, recordamos en los años 60 todo lo que es como revolución sexual, todo esto, contraceptivos, etcétera, métodos de anticoncepción, introducir elementos novedosos que llamaríamos liberales. Eso también en la Iglesia. Comunión en la mano, ¿está permitido o no? Hermanos, aquí tenemos que recurrir a un documento que en el 2017 nos hizo el favor de publicar el obispo de Yucatán, que se llama Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán, en una carta que mandó a todos los sacerdotes de su arquidiócesis. Yo en este momento estaba en Cancún, así que nos llegó a todos, toda la conferencia episcopal recibió copia de esta carta y el obispo mío de entonces
me mandó también, nos mandó a todos los padres una copia de esa carta para que estuviéramos enterados. El arzobispo Rodríguez de Yucatán recuerda en esa carta que los fieles mexicanos no tienen permitido recibir la comunión en la mano. Y aquí hay un primer elemento que nos llama la atención. ¿Por qué los fieles mexicanos? ¿Son ellos tan especiales o tan mal portados que los demás sí y ellos no? ¿Por qué? ¿Por qué se les privó a los pobres fieles mexicanos el derecho de recibir la comunión en la mano? Y aquí tenemos que dar un paso adelante y mirar qué cosa nos dice el derecho canónico, que es el derecho propio de la Iglesia, sobre el tema de la comunión. Miren, yo voy a leer un párrafo, 2 párrafos de esta carta del 2017, para que ustedes se enteren con calma, punto por punto, de lo que es la doctrina de la Iglesia, no la opinión de Susi o del Padre Teo, no la opinión de Monseñor Rodríguez, no la opinión de los mexicanos, sino la doctrina de la Iglesia sobre el tema. El arzobispo explica en esta carta, diciendo: la Santa Sede, a partir de 1969, aunque manteniendo en vigor para toda la Iglesia la manera tradicional de distribuir la comunión en la mano, ¿se entiende? Acuerda, en la boca, pero ¿qué estoy diciendo? Distraidísimo. En la boca, para toda la Iglesia, acuerda a las conferencias episcopales que lo pidan y con determinadas condiciones, la facultad de distribuir la comunión dejando la hostia en la mano de los fieles. Hay una posibilidad, este es el derecho canónico, hay una posibilidad que las conferencias episcopales, que normalmente se organizan según países, pidan a la Santa Sede la facultad de distribuir la comunión en la mano, porque la forma tradicional es en la boca. Sigo leyendo. Esta facultad está regulada por las instrucciones Memoriale Domini del 29 de mayo de 1968 y el documento In Immense Caritatis del 29 de enero de 1973. Así como por el ritual de la Sagrada Comunión y del culto eucarístico fuera de misa del 21 de junio de 1973. ¿Qué dice? Y aquí el arzobispo cita el documento. Al distribuir la Sagrada Comunión, consérvese la costumbre de depositar la partícula de pan consagrado en la lengua de los que reciben la comunión, que se basa en el modo tradicional de muchos siglos. Entonces, aquí tenemos 2 elementos que es muy importante subrayar. Hay una forma tradicional, y esa forma tradicional es, así se dice con un lenguaje muy hermoso, depositar la partícula de pan consagrado en la lengua de los que reciben la Sagrada Comunión. La forma tradicional es en la boca. Y ahora podríamos mirar cómo se hace eso en la práctica, porque vemos también, yo que distribuyo la comunión para mucha gente en la boca, vemos muchas maneras de abrir la boca. O sea, parte práctica para después. Ahora primero la parte doctrinal sobre el tema. Entonces, hay una forma tradicional que es en la boca. Ahora, la Santa Sede aquí nos recuerda que las conferencias episcopales tienen la facultad de solicitar a la Santa Sede el permiso de dar la comunión en la mano. La facultad de pedir el permiso a la Santa Sede. Esto se organiza por conferencia episcopal. Aunque en teoría lo podría hacer un obispo solo, porque cada diócesis en la Iglesia es autónoma, pero los obispos hoy en día se organizan en conferencias episcopales, ya sea una conferencia episcopal mexicana, una americana, de hecho varias americanas, varias brasileñas, hay como 4 diferentes brasileñas porque es el país con yo creo que 4 grupos, conferencias, etcétera, etcétera. Entonces, la conferencia episcopal mexicana, sigue diciendo Monseñor Rodríguez,
hasta ahora no ha solicitado y por tanto no ha obtenido de la Santa Sede tal facultad de dar la comunión en la mano. Lo que significa que está vigente la norma de seguir distribuyendo la comunión en la boca de los que se acercan a comulgar. Esto, hermanos, es súper importante. La Conferencia Episcopal Mexicana podría haber pedido permiso, pero decidió, por el motivo que ellos saben, no solicitar este permiso. Y por tanto, como no lo solicitó, nunca se dio este permiso y por tanto está prohibido en México dar la comunión en la mano. Pero yo fui a San Diego y a Los Ángeles y a Nueva York y a Denver y aquí al vecino en el norte. ¿Y qué sucede allá? Me dieron la comunión en la mano y a los mexicanos no. ¿Por qué discriminación? Resulta que los obispos americanos estadounidenses sí solicitaron este permiso y de hecho solicitaron varios permisos de dar la comunión bajo 2 especies, de dar la comunión también con la sangre de Cristo y de dar la comunión en la mano, mientras en México este permiso no se ha solicitado. Entonces es una cuestión primero de doctrina, de tradición. Tradicionalmente siempre se ha dado en la boca y es una cuestión de disciplina. ¿Qué cosa se ha aprobado? ¿Qué cosa se ha solicitado? En México, la Conferencia Episcopal nunca ha solicitado el permiso y por tanto no está permitido en México dar la comunión en la mano. El arzobispo sigue y es la última frase que quiero citar de ese documento. En nuestra arquidiócesis de Yucatán no existe una regulación al respecto, quedando a salvo entonces lo indicado anteriormente. Dice, como él es obispo de Yucatán, dice, para mi diócesis quiero recordar que las cosas son así, pero en realidad es así para todo el país de México. Se ha permitido ocasionalmente la comunión en la mano solo cuando ha habido contingencia sanitaria. Porque a veces por la saliva que involuntariamente se toca, porque ustedes, los fieles laicos, no saben cómo abrir la boca, y ahora quiero volver sobre el tema, pues se puede pasar un poco de saliva de una boca a la otra, lo cual puede ser contaminación. Así es. Recordemos igualmente que los ministros ordinarios para distribuir la comunión son los presbíteros y diáconos. Y el laico puede ser ministro extraordinario. Entonces, muy clarísima esta indicación del arzobispo Rodríguez de la Arquidiócesis de Yucatán sobre el tema de la comunión en la boca, en la mano. Recuerdo el pequeño resumencito de la parte doctrinal. Tradicionalmente, siempre se ha dado la comunión en la boca. Ha sido el sacerdote y diácono. A partir del Vaticano II, y se citan unos documentos que del 68, luego del 73, en ese periodo del posconcilio inmediato, se publicaron unos documentos adecuándose la disciplina a lo que los obispos en el Vaticano habían decidido. Se ofrece la posibilidad a las conferencias episcopales de solicitar permiso a la Santa Sede para dar la comunión en la mano. En Alemania lo han hecho, todos los países europeos básicamente lo han hecho, Estados Unidos lo ha hecho, México y muchos países latinoamericanos no lo han hecho. Cada conferencia episcopal decide cómo lo quiere hacer. En México, póngale México para el sur, no se ha hecho por los motivos que los obispos saben. Yo creo que por la percepción cultural tradicional de sus sociedades católicas, pues. Se recuerda también que es el sacerdote y el diácono, que son los ministros ordinarios, y el laico puede ayudar como ministro extraordinario. Ahora, Susi, cuando la gente va a comulgar, ¿qué cosa has observado tú? ¿Cómo se acerca la gente? ¿Cómo lo reciben? ¿Ves gente en silla de ruedas? ¿Ves ancianos? ¿Ves jóvenes? Una pequeña fenomenología de lo que vemos en la comunión. Pues bueno, ahora sí que es surtido rico.
tenemos a la gente que es súper devota, la gente que pues se persina y se hace la reverencia antes de recibir la comunión, gente que la recibe de rodillas, gente que lo hace también parada, gente que pone sus manitas aquí, jóvenes que pues llegan y simplemente la reciben como si me fueron a dar las palomitas o la galleta, o sea, sin reverencia ni nada. Gente que incluso en la fila preparándose para recibir la comunión va platicando. Hemos visto pues de todo, yo me he fijado que hay de todo. Creo que la practicidad de que existan los ministros extraordinarios ayuda bastante, porque pues como bien se acaba de decir, ordinarios o comunes, pues los sacerdotes y diáconos, pero extraordinarios, pues los ministros, que si bien no son manos consagradas, como mucho se nos dice, ¿verdad? Son personas que están llamadas a un servicio, a un ministerio y tienen una preparación particular, lo que los hace no un laico cualquiera. Que yo creo que definitivamente aquí lo que debemos de pensar es a quién estamos recibiendo, no de parte de quién lo estamos recibiendo. Y estamos recibiendo a Jesús en cuerpo, alma y divinidad en cada ínfima partícula. Entonces, pues vemos, a mí me ha tocado en zonas como muy tradicionales, que cuando se pone el sacerdote y el ministro, al padre es al que le hacen la fila y le hacen el fuchi al ministro, ¿verdad? Sí, aquí en México lo vemos mucho, en Estados Unidos no, porque pues la gente está acostumbrada a que haya más ministros. Que los encaminan a una determinada fila y de ahí ya no salen. Y que aparte se distribuye en varios canales o pasillos la comunión, no solo al centro. Entonces, aquí en Estados Unidos pues no he visto yo mucha discriminación al sacerdote, al ministro. Pero en México, y más si hay 2, 3 sacerdotes, todo el mundo hace a un lado al pobre ministro, ¿verdad? Cuando de lo que nos debemos de fijar es que vamos a recibir a Cristo de manos de quien sea. Y eso nos debe de bastar. Y que la reverencia, el respeto, el amor, la devoción con la que cada quien lo va a recibir es lo importante. Más aún, por supuesto, el estado de gracia, no solo por salir en la foto, en la estampita de la primera comunión de los 15 años de la boda, sino que aprendamos la trascendencia y la importancia de lo que es la Eucaristía. Entonces, si nosotros vamos a la comunión con este verdadero sentido que es recibir a Cristo en cuerpo, alma y divinidad, pues que no nos importe si es de manos de un laico, sacerdote, de un ministro, etcétera. Y no solo si es de un laico o de un sacerdote, sino que adecuándonos a la disciplina actual, hermano, no importa la forma en que la recibes, sino el hecho de que la recibes. Hermano, una persona enferma que no puede masticar, o alguien que está en casos ya extraordinarios de dar la comunión, a alguien que está en cuidados intensivos y que no puede recibir nada por la boca, porque además se va a asfixiar o va a vomitar. El sacerdote le puede dar algo de sangre de Cristo intravenosamente. ¿Sí? Hasta estos detalles llega la cosa. O sea, la cuestión no es tanto cómo recibo la comunión, sino el hecho de que me entero de que estoy recibiendo la comunión, porque luego voy a comulgar criticando a los que la reciben en la mano, o yo sí muy tradicionalista y vengo con mi mantilla y mi velo y me arrodillo y me le persigno, me levanto y le beso la mano al pobre cura, pero luego critico en mi corazón al que no lo hace. Y luego a mí me ha tocado gente que va muy persinada, muy de velo, muy de golpe de pecho, y en cuanto sale del templo se está tragando al vecino. Entonces pues dices, qué sentido, ¿no? Qué caridad. Pero no solo saliendo del templo, sino en la misma comunión. Ahí mismo, sí, claro. En la misma comunión regreso a mi lugar, me pongo a charlar o ya estoy distraído. O sea, ya no es hacer la comunión, sino es llegar a recibir la galleta. Y regreso a mi lugar y ni le doy importancia, no reflexiono, porque luego es el modo
interno de recibir la comunión. El recogimiento que hay que tener, ese encuentro real con Cristo Eucaristía que está vivo y presente en ese momento, si eso realmente lo sabemos y lo creemos, pues no estamos así como decimos distrayéndonos con que ya voló la mosca cuando nos sentamos en el lugar. Al contrario, es el justo momento de entrar en esa unión con Jesús dentro de nuestro corazón y con cada comulgante, porque pues es un Jesús repartido entre todos los que comulgaron. Es Jesús con el vecino, con el de enfrente, con el de atrás. Ahora, si tú no comulgas en ese momento en la misa, pues ten el respeto de guardar el silencio y la devoción por quienes sí. Porque muchas veces también en el momento de la comunión a mí me ha tocado hasta regañar niños que ni los mismos papás les llaman la atención porque empiezan a correr en la misa, porque al cabo como la gente se paró y si hay un movimiento efectivamente, los niños empiezan a correr, a jugar, a platicar, la de otras empieza a criticar que si aquella viene en guaraches, que cómo viene a misa con ese escote, que qué le pasa. En la hora de la Eucaristía, cuando es el momento de mayor intimidad de la asamblea en general, que debemos de respetar que si tú no te paras a comulgar, ¿verdad? Jesús está siendo distribuido por toda la asamblea y hay que tener ese respeto en el silencio, en la devoción, y si tú no puedes comulgar, al menos eucarísticamente, pues hacer tu comunión espiritual. A lo que nos quiera enfocar es no ponerle tanta atención a una preferencia tuya, ni el que la recibe en la mano criticar al que la recibe en la boca, el que la recibe de rodillas critica al que la recibe de pie. O sea, no enfocarnos tanto en la forma externa de recibir la comunión, sino en hacer bien la comunión después de haberlo recibido materialmente en la boca. Porque la iglesia, como ya les he dicho, la iglesia nos permite recibirla de pie o de rodillas. Y ningún ministro te puede regañar, ni el sacerdote, ni el diácono, ni el laico te puede exigir que te pongas o de rodilla o de pie. Tú eres completamente libre de arrodillarte o de recibirla de pie. En los países cuyas conferencias episcopales han solicitado y obtenido permiso de la Santa Sede para hacerlo, para recibir la comunión en la mano, tú la puedes recibir sea en la mano, sea en la boca. Ningún ministro te puede obligar a recibirla de una u otra forma, sea en la mano, sea en la boca, de rodillas o de pie. Así que ya son como 4 elementos que entran aquí en tu libre discernimiento, en tu libre decisión, como tú prefieras, porque la iglesia te deja esto a tu criterio personal, de pie, de rodilla, en la boca o en la mano solamente en aquellos países cuya conferencia episcopal ha solicitado y obtenido permiso para que se distribuya la comunión así. Así que y la forma, padre, de recibirla correctamente en la mano, porque bueno, si entonces, si es permitido y tú lo vas a decidir, o de hecho tú estás acostumbrado, o estás en un país en donde esto es permitido, ¿cómo debe recibirse la Eucaristía en la mano? Qué bueno que me lo dices, porque el documento, cosa que no he citado, esto, ahora no sé dónde sale, se recuerda que los fieles deben comulgar delante del ministro, sea sacerdote, sea diácono, sea laico. El fiel que recibe la comunión en la mano está obligado a comulgar delante. ¿Por qué? Delante del ministro. ¿Por qué? Para evitar precisamente abuso, que a mí me ha pasado, que un viejito recibe la comunión en la mano y hace así, ¡tac! Y se va. Digo, a ver, señor, o la recibe en la boca o me la regresa, o sea, o la consume o me la regresan, porque así no, porque luego se lo llevan como souvenir, se lo llevan como elemento cultural, o hacen cosas peores con esto. La comunión en la mano, cuando se recibe en la mano, debe consumirse delante del ministro. Normalmente, hermanos, se hace se juntan las dos manos, se reciben una y se consumen con la otra. O sea, esta es la manera tan sencilla. Y esto lo haces delante de
el sacerdote. Cuando tú recibes la comunión en la mano, procura que tu palma forme pues una superficie llana, porque luego veo la gente así y asá, y como que tú tampoco sabes dónde colocar, poner pues atención al hecho. Pero si la recibes en la mano, la debes comulgar delante de el ministro, sea sacerdote, sea diácono, sea ministro extraordinario, laico. Delante de, para que le consta al ministro de que sí fue consumida la hostia. Esto es muy importante, para evitar abuso, para que la gente no se lo lleve. Porque esto es un problema en los eventos masivos, y eso también lo especifica el documento, donde hay peligro de abuso, que se dé solamente la comunión en la boca. Y esto a veces lo hago yo en los eventos grandes. Yo les he dicho, miren hermanos, como es un evento grande, yo no los conozco y no sé quién, y luego la gente es abusiva, pues hoy solamente se da en la boca. Luego el sacerdote tiene la facultad de decretar esta situación, porque hay peligro de abuso, hay mucha gente que no sabemos de dónde viene, damos la comunión solamente en la boca para prevenir abusos. Entonces, vamos a hablar ahora, ya que hemos llegado a ese punto de la practicidad. Si recibimos la comunión en la boca, muchos hoy en día no saben cómo recibirla en la boca, y eso luego me perjudica a mí, porque yo te la quiero dar, pero no abres la boca. Y yo luego te golpeo los labios o te golpeo los dientes. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo, pues ¿dónde te dejo la hostia? Tienes que abrir la boca. Ahora, abrir la boca, hermanos, para muchos es elemento de pena o de flojera, no sé cuál de los dos, porque no nos hemos arreglado los dientes. Entonces, quiero cubrir, sí nos da risa, pero hermano, no nos hemos arreglado los dientes. Y nos da pena abrir la boca, porque nos quedan solamente 3 dientes, hermano. Yo les podría contar historias de terror de lo que yo he visto, de lo que he visto en la boca de la gente. No tienen dinero para arreglarse los dientes, o no han tenido cuidado para arreglárselos, y es terrible. Ahora, ¿dónde colocas tú la hostia? La hostia se coloca no en el hueco negro, porque luego vienen los jóvenes que solo abren la boca, pero no sacan la lengua. Pero ¿dónde dejo yo la hostia? Ajá. La idea es que el ministro deje la hostia sobre la lengua. Y como la lengua naturalmente está cubierta de saliva, la hostia se adhiere sola a la lengua, no se va a caer. Hay veces que yo tengo la boca muy seca, piensa rapidito en un limón y ya se te produce la saliva. O sea, el viejo truco, tienes la boca muy seca, piensa en un limón, imagina el sabor de un limón y automáticamente tus papilas. No, las papilas son para sabor. La glándula salival producen rapidito saliva para que la hostia se pueda adherir a la lengua a través de esta saliva. Sacas la lengua. Pero padre, pues qué pena es sacar la lengua. Solo toca con tu lengua el labio inferior. Abres la boca, bajas la quijada y la lengua toca el labio inferior, y ni siquiera tiene que salirse de la boca. Abres y ya, tu lengua toca el labio inferior, y esto es suficiente para que yo, sacerdote, deje la hostia sobre tu lengua. No quiero dejar la hostia caer en un hueco negro, porque no sé a dónde se va a adherir y luego se podría caer al piso. Entonces sacas la lengua un poco con algo de saliva, pero la lengua siempre está con saliva, salvo excepciones rarísimas de boca seca, tal vez por deshidratación o lo que fuera. Y la hostia la dejo, y hasta puedo hacer una leve presión, porque te dejo y la empujo con el dedo índice. No toco ninguna parte de tu cuerpo, ni el labio, ni la lengua. ¿Por qué? Porque sacaste la lengua lo suficiente, abriste la boca lo suficiente para que yo pueda depositar la hostia sin ningún problema sobre tu lengua. Se adhiere con la saliva a tu lengua y la hostia es deglutida. ¿La puedes masticar? Sí la puedes masticar, pero pobre Cristo le va a doler. No, porque Cristo está en la sustancia, es la sustancia.
Cristo no es el accidente es lo que tú masticas, la cantidad, etcétera. Eso es filosófico y teológico. Cristo no sufre si lo masticas. Puedes masticar la hostia, puedes dejar que se disuelva la hostia con tu saliva, tu propia saliva, comienza el proceso de digestión de la materia del pan, y así recibes sin ningún problema la hostia consagrada. Lo que hemos visto, Susi, es que luego la gente, porque no abre la boca, se cae la hostia, o porque se acercan y me comen el dedo. O así también lo hacen a la carrera y con el mismo labio chocan o golpean la hostia cuando se las están ya por mostrar. Entonces, es importante esto, porque si esto se hace con toda calma y normal, ni tú me tocas, ni yo te toco, ni queda saliva, ni hay problema de higiene. Pero como a veces la gente procede con prisa y sin abrir la boca, luego resulta que algunas personas se acercan para tomar la hostia activamente con la boca, tipo... lanzar la mordida. Perdona que haga ese gesto, pero es así. Y cuando hacen ese gesto, entonces me tocan a mí el dedo y me dejan con saliva. Y así no se hace. Tú solo abres la boca, tú no acercas así la cabeza con ese movimiento abrupto hacia adelante. Tú dejas que yo la deposite. Tú solo abres la boca y yo la deposito. Y no haces el gesto de agarrar o de devorar o pues sí, chuparme el dedo. Hermano, a mí me ha tocado que me he tenido que quitar labial después de dar la comunión. Porque alguna persona que como quedó ahí y me pegó el labial en los dedos, digo, pero qué exageración. Dejen que yo, sacerdote, deposite la hostia en tu lengua. Abres la boca, tu lengua toca el labio inferior y yo la deposito tan tranquilamente. Tú no haces ningún gesto ni para adelante ni a un lado y así ni se va a caer. Gestos de reverencia cuando tú quieres comulgar. Esto lo puedes hacer sea cuando la recibes en la mano, donde está permitido, sea cuando la recibes en la boca. La forma que a mí, Padre Teo, me gustaría que diéramos la comunión es con reclinatorio o banca de comunión, se llamaba antiguamente, para que todos se puedan arrodillar cómodamente, y la doy en la boca. ¿Por qué digo que esta es mi forma preferida? Porque en eso hay toda una catequesis. ¿Sí? Es la persona que sabe que quien viene es más grande. Yo estoy ante mi Dios, ante mi rey, y el súbdito ante su rey se hace pequeño, se hinca. Eso es un gesto de fe. Yo solo me arrodillo ante Dios, no me arrodillo de nadie más. Ni ante reyes, ni ante gobernadores, ni ante obispos, ni ante sacerdotes. Me arrodillo delante de Dios, ante nadie más. Cuando recibo la comunión, yo sí prefiero arrodillarme. Yo, sacerdote, lo debo hacer de pie porque así me lo pide el rito. De pie yo recibo la comunión por cuando soy celebrante. Ahora, tú, laico, para mí la forma más hermosa, porque hay contenido catequético profundo, de rodillas y en la boca, porque es la mayor expresión de reverencia ante ese fenómeno tan sublime que es cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú vienes a comulgar, ¿qué cosa observamos? Viene la persona, cuando está frente al sacerdote, se arrodilla, se levanta, se persigna, se inclina. Y el sacerdote dice, ¿y cuándo estás listo? ¿Cuándo estás listo para recibir la comunión? Ajá. O sea, ¿ahora qué otro gesto vas a hacer? Porque ahora vienes y te inclinas y el sacerdote... ya se la doy. Y luego se arrodilla y entonces y luego se vuelve a levantar. A ver, hermano, lo sencillo es, ¿quieres hacer un gesto extra de reverencia como una genuflexión? Hazla mientras la persona delante de ti está recibiendo la comunión. Pero no voy a hacer el gesto a la espalda de otra persona. Hermano, precisamente es una expresión de tu fe, no
de reverencia ante la espalda de una persona. Jesucristo está en todas partes, sacramentalmente, bajo la especie del pan y del vino. Pero la reverencia que tú haces, que es tu genuflexión o tu inclinación, hazla mientras la persona delante recibe la comunión, porque así el sacerdote no queda confundido, o el ministro no queda confundido con ahora qué vas a hacer. Te vas a inclinar, la vas a recibir hincada o la vas a recibir de pie. Pero luego hay personas que hacen la inclinación ante uno y tú dices, ah, la recibe de rodillas, el cuerpo de Cristo. Y se para. Entonces, pero hermano, entonces que me estás confundiendo, y estás confundiendo a todo el mundo. Porque luego el ayudante te quiere ayudar a que te pares, él ya extendió la mano para ayudarte y al final no la necesitabas. Confusión para todo el mundo. Haz la reverencia mientras la persona delante de ti en la fila recibe la comunión, y así es tu gesto personal, haces el gesto que tú quieras, te persignas, etc. Luego hay personas que después de comulgar se persignan o le besan la mano al sacerdote. Esas expresiones de fervor, pues de cada región, de cada persona, de cada quien. Si me besas la mano, a mí me sacas de onda. Hay personas que luego dicen, Padre, bendígame, cuando reciben la comunión. Y yo me digo, a ver, la persona que acaba de recibir la comunión, cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesucristo, ahora me pide la bendición. Yo creo que ni más entendió. Bendición, claro, qué más bendición que la Eucaristía, por supuesto. Pero ni entendió de qué va la Eucaristía. Ni entendió, entonces, ¿para qué me pides la bendición? Personas que me quieren hablar en el momento de la comunión. Gente que se ha tomado la foto. Se ha tomado foto en la comunión. Que están así de tómame a la vecina, me toman la foto cuando esté comulgando con el padre. O sea, sí, claro. Sí. Es el evento social. El evento social. El padre Teo me dio la comunión. Entonces a mí no me importó que era cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Me importó que el padre Teo me diera la comunión. Y esto lo subo a Face, etcétera, etcétera. Exactamente. Entonces, esto para mí son como abusos que luego cometemos a la hora de comulgar. Por eso les insistí en que no nos fijáramos tanto en la forma externa de recibirla, con la norma muy clara, sino en el modo espiritual de hacerla cuando regreso a mi lugar y ahora vivo mi Santa Comunión, de ser capaz de entrar en mí, de hacerme acción de gracias, de dirigirme a Dios, abrir mi corazón. Y de ahí, Susi, pues nació la idea de producir una serie de videos que hemos llamado Comunión Dirigida. Y la gente nos preguntó en varios comentarios, ¿y por qué se llama Comunión Dirigida? ¿Qué es eso? Comunión dirigida, la comunión, la palabra comunión, que significa muchas cosas en este contexto, significa el acto de recibir la comunión. ¿Tú vas a comulgar? ¿Vas a recibir la comunión? Sí, comunión dirigida es la acción de gracias después de haber recibido la Santa Comunión, para que tú la hagas bien, espiritualmente hablando, tu acción de gracias. Eso es una comunión dirigida. Y yo creo que ya vamos casi por el número 30 a la hora de grabar este video de lo que hemos publicado. Ya llevamos 30 videos que se llaman Comunión Dirigida. Para que ustedes en su momento, tal vez después de misa, se quedan ahí, sacan su audífono y en su celular y escuchan esa oración. Yo siempre dirijo unas palabras en español y luego lo completo con una breve oración en lenguas para ayudarnos con esa paz, con esa tranquilidad que comunican las lenguas cantadas, a que hagamos nuestra acción de gracias pues con mayor profundidad. Y también tienen la opción de, hay personas que van y hacen su oración frente al Santísimo y lo dicen, ¿y ahora qué sigo? ¿Qué devocionario? ¿Qué hago? Pues hay personas que les recomendamos justamente que lleven su audífono y lleven su celular con una comunión dirigida y hagan este momento de oración frente al Santísimo, que por supuesto puede ser durante la comunión o puede ser también en una adoración
frente al Santísimo en la privacidad o en el silencio. Sí, obviamente no vas a poner el video en voz alta ahí en misa, por eso te dije con audífonos después, te quedas para que la grabación te ayude, o en cualquier momento cuando tú hagas una comunión espiritual, porque tú no la puedes hacer materialmente, físicamente no la puedes hacer, la comunión porque no hay nadie quien te la dé, porque no hay misa, porque estás de viaje, pues agarras el video, te enchufas el audífono al oído y como si la hubieras recibido, haces un momento de oración, muy sencillo. Así que nuestra invitación, hermanos, de parte de Fundación San Miguel Arcángel, es que nos adhiramos a la disciplina vigente de cada lugar, ya les hemos dicho, donde la Conferencia Episcopal ha solicitado y obtenido el permiso, es posible recibirla en la mano, donde no, sigue prohibido dar la comunión en la mano. Toca que en nuestra diócesis preguntemos, ¿aquí está permitido o no? Claro que no falta el ministro que abusa, no falta el sacerdote que abusa porque queremos caer bien a la gente, etc. Pero tú preguntas, en mi diócesis, llamas a la curia episcopal, preguntas a tu párroco, ¿está permitido en nuestra diócesis sí o no? Y así se te aclara para tu localidad, porque eso varía luego de país en país, queda claro si se puede o no. No te fijes tanto en la forma externa, sino en el modo interno de recibir la comunión, porque queremos una comunión que te transforme, una comunión que te llegue profunda y hondamente, que te lleve a la santidad. Y ahí no es tanto que si la recibiste en la boca o en la mano, de pie, de rodillas, con mantilla, con genuflexión, con persignación, etcétera, etcétera. Lo que importa es que ames a ese Dios y que abras tu corazón. Y este es el momento de acción de gracias después de comulgar. Si yo veo una comunidad que recibe la comunión y regresa a su lugar para charlar, para mirar el celular, para contarse chistes, y hasta yo me he enojado en varios congresos con gente que fue muy terca y que no ha accedido a la espiritualidad, yo me digo, pues estas personas, ¿para qué comulgaron en primer lugar? ¿Para qué fueron a comulgar si luego no somos capaces de abrirnos? Bueno, yo creo que esto es lo que hemos querido decir. ¿Algún elemento que se nos ha olvidado? Bueno, también de las preguntas que me gustaría que quedara también por ahí mencionado y aclarado, muchas de estas inquietudes o de las personas que nos hablan o nos preguntan sobre el tema es porque en alguna revelación privada se dijo tal o cual cosa, y es que la Virgen vino y dijo, es que María Sima y las almas, y es que se me apareció no sé quién y me vino a decir, y que es que vieron que etcétera, ¿no? Entonces muchas veces la gente se apasiona, es la palabra, sobre cualquier revelación privada, ¿verdad? Y a veces eso también causa mucho ruido. Nos preguntan de María Sima, nos preguntan de Luisa Picarreta, y que si la Virgen se apareció en no sé dónde y también dijo, de que solamente mis hijos sacerdotes, y que entonces usted en una ocasión hizo una reflexión que pues si entonces a los sacerdotes, a los obispos, al Papa se le ha dado la autoridad de atar y desatar en la tierra, y si el Papa por esta conferencia episcopal ya dio autorización, entonces eso está permitido o no permitido. Dios también respeta ese trato y ese sí o ese no en el cielo. Entonces, ¿cómo viene un alma del purgatorio a rebatir lo que el Papa dijo como autoridad de la Iglesia, ¿no? Al respecto. Pero ¿a dónde llegaríamos si ahora le hacemos más caso a un alma que se aparece que al mismo derecho canónico que lo regula? Porque entonces esto es el caos total. Lo que nos importa, hermanos, no es lo que debería ser, podría ser, sino lo que es, y el derecho regula esto así. El Vaticano II dio autorización a que los ministros ayuden dando la comunión, y el ministro laico da la comunión también con su mano, y él también la toca con la mano y la da, sea en la boca, sea en la mano, a otro donde esté permitido. Este es el tema, no lo que debería, podría, lo que sería bonito, sino porque eso ni en tu casa, hermano, ni en tu casa, ni en tu casa, lo que es bonito y debería, sino lo que está establecido por el derecho. Y el derecho dice que
el laico puede ser ministro extraordinario y donde la conferencia episcopal lo ha solicitado y obtenido permiso, se puede dar en la mano, para que nos adhiramos a cosas bien objetivas, bien claras, y no a deseos, no a revelaciones cuya autenticidad tal vez luego tampoco sabemos discernir, la conveniencia, la autenticidad, la rectitud, la certidumbre en esas revelaciones. Y no nos debe importar tanto lo que un alma diga, sino lo que el Papa de Roma nos dice, porque eso nos da seguridad. Si las cosas no son como nos gustaría, pues hermano, yo diría que así es la vida. Así hay muchas cosas que no nos gustarían. Muchas cosas. A mí me gustaría tener más cabello y pues no lo tengo. Me gustaría que perdiera 15 kilos y pues ahí los cargo. Todavía no. Y todavía no los pierdo. Entonces, hermano, no es tanto lo que nos gustaría, lo que el deseo dice, sino la realidad jurídica. Y al inicio de esta edición de Simplemente Charlando, les he citado los documentos. Vamos a anexar, hermanos, en la descripción del video un enlace a estos documentos para que ustedes puedan ir a consultar y así tener seguridad. Susana, ¿alguna última cosa? Pues también que tiene cada persona la libertad de adorar al Señor de acuerdo a su forma, a su idiosincrasia, a su deseo particular, mientras justamente no atropelles a tu hermano, ¿no? Si tú consideras que para ti de rodillas y en la boca, pues no atropelles al que lo ha separado y en la mano. Entonces respetémonos, porque Jesús nos viene a enseñar primeramente también el amor y la caridad y el respeto, y respetemos a nuestros hermanos en la asamblea. Recibe al Señor como tú creas que el Señor te llama a ti, y respetemos a quienes lo hacen de manera diferente. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber puesto atención a esto tan importante y que nos preguntan tanto. Esperamos que con este capítulo hayan quedado solucionadas, si no todas, y la mayoría de sus preguntas al respecto de este tema. Igual en la descripción y en los comentarios de este video nos gustaría saber tu opinión, así que apórtalos, por favor. Estaremos pendientes de lo que nos comentas, de lo que nos preguntas en este y en los demás videos. Muchísimas gracias. Hasta una próxima edición de Simplemente Charlando. Los saluda Susana Godoy y el Padre Teo. Hasta pronto.